Hola compañeros, vamos a darle un repasito a la pantalla principal de un ventilador Puritan Bennett 840, utilizado en las unidades de cuidados intensivos. Iremos pestaña a pestaña sin entrar en profundidad en los conceptos, solo un repasito visual. En primer lugar vamos a ver los botones de configuración. En segundo lugar vamos a ver los parámetros ventilatorios. En tercer lugar, la pantalla de gráficos y datos varios y, por último, vamos a ver la monitorización del paciente. En la parte de abajo a la izquierda encontramos 4 botones táctiles. El primero configura la ventilación. Al pulsarlo aparecen estos botones. En el primero que aparece debemos introducir el peso ideal corporal, que no es el peso real del paciente, sino que es un peso calculado a través de una fórmula que os voy a dejar por aquí. En el siguiente botón vamos a elegir el tipo de ventilación, invasiva o no invasiva. En el siguiente botón vamos a elegir el modo ventilatorio. Tenemos el modo asistido controlado, que permite que el ventilador controle las ventilaciones del paciente. El modo espontáneo permite que el paciente controle su propia ventilación. Tenemos el modo bilevel, que es una combinación de respiraciones espontáneas y respiraciones controladas por presión, permitiendo en este modo 2 niveles de presión PIP. Y por último tenemos el modo SIMV, que significa ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que es un modo mixto que permite la combinación de respiraciones espontáneas y respiraciones obligatorias. Y estas obligatorias están sincronizadas con los esfuerzos inspiratorios del paciente. En el siguiente botón nos pregunta cómo vamos a controlar las respiraciones obligatorias. Lo haremos por presión, lo haremos por volumen o con la opción Control Volumen Plus, que hace el control por presión con un volumen de ventilación pulmonar deseado. Y en el siguiente botón, para controlar las respiraciones espontáneas, podemos elegir poner una presión de soporte, poner el modo TC con compensación de tubo, que es una modalidad para compensar fugas, o no poner nada. Y el tipo de disparo, trigger o sensibilidad con la que se va a abrir la válvula inspiratoria del ventilador puede ser a través del flujo o a través de la presión. Pasamos al segundo botón de abajo, configuración de apnea. En este apartado vamos a decirle al ventilador qué hacer en caso de apnea y qué es lo que debe identificar como una apnea. En la configuración que tenemos delante, la apnea será cuando nuestro paciente tiene una frecuencia respiratoria por minuto de 6 o inferior a 6, o cuando entre una inspiración y la siguiente transcurran 20 segundos. Esto es el tiempo de apnea. ¿Y qué hará en estos dos casos? Hará una entrega de aire de 750 mililitros de volumen tidal con un flujo de 44 litros por minuto, con una onda de flujo descendente y una FiO2 al 100%. En el tercer botón de abajo configuramos las alarmas de la presión pico, de la frecuencia respiratoria, del flujo, del volumen expirado mandatorio y del volumen expirado espontáneo. El cuarto botón nos lleva a abrir otras pantallas. Dentro de esta aparecen más botones. Me interesa el de arriba a la derecha, más parámetros, donde podemos elegir el tipo de humidificación, podemos comprobar que el sensor de oxígeno está activado y podemos regular el porcentaje de la sensibilidad de desconexión del paciente al ventilador. Los parámetros principales del paciente a configurar en el modo SIMV controlado por volumen serán los siguientes. Frecuencia respiratoria. Cuanto menor es la frecuencia, mayor es el esfuerzo del paciente. Volumen corriente,
que es la suma de aire que entra y sale. Se calcula en función del peso ideal. Flujo máximo. Es la velocidad de entrega del volumen programado. Onda de flujo. Desacelerante o cuadrada. Tiempo de pausa inspiratoria. Se utiliza para establecer la relación IE en caso de controlar la ventilación por presión. Porcentaje de tiempo de aumento. Presión de soporte. Sensibilidad del disparo, que será medida a través del flujo. Porcentaje de la sensibilidad expiratoria espontánea. Fracción inspirada de oxígeno que oscila entre 21 y 100. Y por último la PIP, presión positiva al final de la expiración. Por encima de los parámetros principales del paciente hay otra fila de botones donde podemos ver los gráficos de los datos del paciente a tiempo real. Tocando arriba a la izquierda podemos configurar las curvas en función de los datos que queramos ver. Podemos ver más datos del paciente. Podemos ver un registro de alarmas. Podemos ver otras alarmas que pudieran estar activas. En otras pantallas me interesa la parte donde nos muestra el resultado, hora y fecha del último ATC. El siguiente analiza otro tipo de datos, como por ejemplo presión pico en un intervalo de 2 horas. Y el último es para introducir eventos puntuales de forma manual. En la parte superior de la pantalla nos encontraremos los datos vitales del paciente en tiempo real. De derecha a izquierda, la primera letra representa el tipo de respiración. Puede aparecer una A de asistida, una E de espontánea y en este caso una C de controlada. El siguiente valor representa la presión pico de las vías respiratorias, la presión media, la PIP conseguida en el paciente, la relación IE, inspiración-expiración, la frecuencia respiratoria total, el volumen corriente expirado y por último, el volumen expirado en un minuto.